A continuación, vamos a analizar un texto argumentativo. Vamos a revisar las partes que los componen y los argumentos que se utilizan para tratar de convencernos de la idea de fondo del autor. Este es un texto que lleva por título La marca Z, que tiene como autores a Viridiana Ríos y a Stephen Dudley. Este inicio es una frase que se utiliza para darle entrada al texto. No se dan cuenta que estamos en sus terrenos, que en cada parte que haya señal Telcel o un McDonald's hay Z. Aquí tenemos el inicio del texto. De acuerdo a lo que revisamos, una pequeña parte será la conclusión, otra pequeña parte será la presentación y la tesis, y la parte más profunda será la revisión de los argumentos. Aquí se inicia el texto con la siguiente redacción. Los Zetas perfeccionaron una estrategia de negocio criminal que los convirtió en una marca y en un punto de referencia. No son la única organización criminal violenta o militarizada, pero son la única que ha logrado expandirse a 405 municipios de México y a Guatemala y a Centroamérica. ¿Cómo lo lograron? Las respuestas son pocas las que hay insatisfactorias. En este primer párrafo se nos presenta la opinión de fondo, que inclusive es lo primero. Los Zetas perfeccionaron una estrategia de negocio criminal que los convirtió en una marca y en un punto de referencia. Lo que el autor va a tratar de hacer con nosotros a través de la lectura de este texto es convencernos que los Zetas tuvieron el auge que tuvieron por haber perfeccionado una estrategia de negocio que los convirtió en una marca. Es decir, si bien tienen una violencia y una presencia bastante abrumadora en el país, el texto nos va a tratar de convencer de verlos ahora como una estrategia de negocio, una estrategia empresarial que les dio una marca y por tanto un punto de referencia. Lo siguiente que nos aparece en el texto, se argumenta que fue su violencia, sus decapitaciones y su crueldad lo que los expandió. Sin embargo, los Zetas no son el monopolio del terror. Como vemos, el primer argumento que se nos presenta es aquel en donde nosotros utilizamos tesis contrarias o otras tesis para refutarlas. Es decir, mientras que el autor sostiene que el éxito de los Zetas se debe a una estrategia de negocio criminal como marca, pone en contraparte otro argumento, otra tesis distinta que dice que es su violencia. El autor sostiene que es una estrategia de negocio criminal que los lleva a una marca, mientras que otros proponen que es violencia. El autor toma entonces esta tesis contraria y la refuta. Sin embargo, los Zetas no son el monopolio del terror. Muchos otros son crueles y sádicos. De hecho, la decapitación comenzó primero entre miembros criminales de la familia cuando en 2006 las cabezas de 5 hombres fueron arrojadas al piso de una discoteca en Michoacán. Esto que sigue es el reforzamiento de la refutación a la tesis contraria que se le presenta al autor. Y aquí otra confirmación. Los Zetas no se expandieron porque sean más capaces de usar la violencia. Técnicas violentas, como la de dejar mensajes junto a los cuerpos de sus enemigos torturados y ejecutados, son usadas por otras organizaciones. Una recopilación de 1.672 narcomensajes evidenció que 382 de estos fueron firmados por la familia, más que los 361 de los Zetas. Refuerza inclusive la refutación que hace de otras tesis utilizando una estadística o datos duros. Fue por su formación militar, dicen otros, que lograron expandirse. Vemos que el siguiente argumento es también una tesis contraria a lo que propone el autor. Aquí, este autor toma esta tesis contraria y la va a refutar. En efecto, los Zetas fueron reclutados de las Fuerzas Especiales Mexicanas por el líder del Cártel del Golfo para hacer su ejército privado. Sin embargo, los Zetas de hoy no son lo que eran en sus inicios.
Los 14 fundadores originales están muertos o en prisión, y el número de personal militar en las filas de los Zetas ha disminuido en los últimos años. La militarización no puede ser la causa de su expansión. Tomando como base los estudios cuantitativos existentes sobre las estrategias de mercado criminal mexicano y el trabajo periodístico de Dudley, este artículo provee una respuesta diferente. Este párrafo nos da una breve introducción a lo que serán los argumentos que soporten la tesis que el autor nos presentó desde el inicio. Y prosigue: si los Zetas lograron expandirse fue porque siguieron una estrategia de negocios sin precedente en el mundo criminal. No solo trataron de conquistar nuevos mercados, sino que arrebataron existentes, desafiaron a los poderes tradicionales para operar en sus bastiones. Desde su creación, los Zetas han roto monopolios en 336 municipios mercados, a diferencia de cárteles con estrategias más tradicionales como Tijuana o Juárez, quienes solo lo han hecho en 41 y 70 respectivamente. Vemos números. Los números siempre van a estar relacionados a los hechos, porque son cuantificables. Sus tácticas de posicionamiento de mercado son diversas, el terror uno de ellos. Esto le va a pasar a todos los chapulines que no se reporten, decía un narcomensaje encontrado junto a un cadáver en Tabasco. Alíñense, la plaza es nuestra. Otra táctica es la alianza. Morelos y Guerrero siempre han tenido dueños y seguirán teniendo. Son los Beltrán Leiva y los del CPS, en apoyo los amigos Z, decía otro mensaje dejado en Cuernavaca. Vemos que aquí nos explica que el terror es una táctica de posicionamiento de mercado y nos da ejemplos. Los ejemplos basados en hechos, puesto que esto es una recopilación, dan soporte a la tesis que se está manejando. Los Zetas son pragmáticos negociantes criminales. Llegan por la plaza porque, como lo han dicho en sus comunicados, la tierra no es de quien la trabaja, sino de nosotros. Este elemento que vemos aquí es la fuente de donde se saca esta propuesta. Nos indica entonces que a su vez se saca información recabada por otra fuente. Ellos fueron quienes cambiaron el paradigma de lo que era un territorio propicio para el crimen. Buscaron mercados en áreas que no tenían un rol significativo en el narcotráfico, diversificaron su portafolio de actividades criminales. Los Zetas inauguraron operaciones criminales en 249 municipios. La familia Tijuana y Juárez juntos lo hicieron en 228 mercados. Aquí tenemos más números, ¿sí? Más hechos. A su vez aquí tenemos el acompañamiento visual de una gráfica, que esto se hace con información que se ha obtenido previamente, puesto que sigue dando como soporte la idea principal del autor. Su éxito radica en que entendieron que no era necesario ser narcotraficante para ser rentable. Su trabajo es subcontratar, aterrorizan o convencen a otros actores criminales que les den una parte de sus ganancias. Si los convence es porque ser Z paga. La marca Z es señal de terror y como tal la gente responde a ella. Los Zetas son los malos de los malos, los que extorsionan a pequeños narcotraficantes, traficantes de personas, ladrones y contrabandistas. ¿Sí? Así, la expansión territorial de los Zetas obedece a una lógica diferente que se enfoca menos en qué mercados de drogas son más rentables y más en cuáles son estratégicos para lo ilegal. Guatemala, por ejemplo, es el cuello de botella para los cargamentos de cocaína, un área ideal para controlar las rutas de mercado ilegal que van al norte. Los Zetas tratan de crear un corredor de Tampico a Durango y de Nuevo Laredo a Jalisco, donde sean líderes en extorsión. Estos son datos, son hechos. La estrategia de la marca Z es asumir riesgos y consolidarse. A diferencia de otros grupos que tienden a conquistar un municipio y a operar en él temporalmente, los Zetas llegan para quedarse. De los 585 municipios en los que alguna vez hubo presencia de este grupo, en 69% los Zetas siguen activos. El cártel de Tijuana, en cambio, solo continúa operando en 34% de sus conquistas y el de Juárez en la mitad. Solo la familia
Supera a los Zetas en su permanencia de mercado, 74% de los 308 municipios en los que alguna vez ha operado seguían siendo su territorio en 2010. Estos son hechos, por tanto son datos y por tanto argumentos. Su visión de negocios incluye a la política y lo hace de forma macabra. Para 2007 los Zetas ya amenazaban a Peña Nieto. De hecho, un día después de que los federales entraran a Veracruz, una cabeza humana apareció en el puerto con un mensaje en el que escribieron: "Vamos a seguir aun cuando estén las fuerzas federales", y al final decía: "Postdata Peña Nieto". Esto es un hecho. Esto ocurrió y se da fe de hecho y se da cuenta de ello en este texto. El mensaje se colocó a unas horas después de que 4 escoltas del futuro presidente fueran asesinados por 10 sicarios. Finalmente, los Zetas también innovaron por su estrategia de reclutamiento. Migrantes, pandillas, personas sin formación, todos fueron entrenados y convertidos en Zetas. En el modelo de negocio Z no quedó espacio para solo reclutar a parientes o miembros cercanos al cártel como lo hacía Tijuana, por ejemplo. Reclutaron talento, no genética. Los Zetas te quieren a ti, o ex militar, decían sus pancartas promocionales. Te ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia, ya no sufras maltrato y no sufras hambre. Nosotros no te damos de comer sopas Maruchan. Esto también es un hecho. En resumen, la expansión de esta organización se explica menos por sus técnicas terroristas y destreza militar y más por su singular enfoque de negocios, estratégico, diversificado, pragmático, riesgoso y tendiente a la búsqueda del talento criminal. Es con estas técnicas que la marca Z se ha expandido en el mundo criminal con una vertiginosidad sin precedentes. 34 nuevos municipios anuales desde el 2001. Tal parece que los malos de los malos son los buenos de los buenos en asuntos de negocios. En la conclusión, nosotros vemos los argumentos finales, una recapitulación de los argumentos que se manejaron en el texto y finalmente la reiteración de que su tesis es válida.